Carlos Vives es Colombia, es vallenato, es cumbia. Este año cumple 30 años de haber inventado un nuevo sonido. Recientemente lanzó Escalona como nunca antes se había grabado. Es uno de los cantantes más queridos en nuestro país y en el mundo entero, siempre con su lema, unidos con la diversidad. Es el creador de una mezcla de sonidos que transformó la música vallenata, ganador de 2 premios Grammy y 15 Grammy Latinos. La música de este Samario ha llegado a todos los lugares del mundo, convirtiéndose en el embajador de nuestro país. Además, es compositor y actor. Carlos Vives es referente para todas las generaciones y hoy está con nosotros en Diálogos con Alejandro Chen. Ay, qué dilema, siempre queriendo ser lo que no somos, qué dilema. Mira que la historia es como un gran cinerama. Di cuál es tu parte en la escena. Bueno, Carlos, muchas gracias por recibirnos en un sitio que tiene tanto significado para ti, por supuesto, para tu familia, como lo es Gaira aquí en Bogotá. Así que muchas gracias por recibirnos. No, gracias Alejandro a ti por la invitación, a toda la gente de la Universidad del Rosario. Carlos, vamos a empezar toda esta historia y ese testimonio de vida que tú siempre compartes con los jóvenes, con tu historia en Santa Marta, cuando te decían Carlitos. Carlitos, un niño de la playa que jugaba fútbol, un niño, insisto, de la playa, montaba en bicicleta. Cuéntame un poco esa faceta. Esa infancia especialmente, a mí, sí, esa infancia en Santa Marta hasta mis 11 años, 10, 11 años, que yo te conté, fue muy especial porque era una vida muy sencilla. Mis papás eran gente muy sencilla, muy trabajadora, sí, muy sencillos. Yo tuve una vida sencilla y Santa Marta tiene todo cerca, ¿no? Entonces Santa Marta era la playa, Santa Marta era la sierra, Santa Marta era el barrio, la casa de mi abuela, los carnavales. Santa Marta era ese rodadero donde tú llegabas y solo entrabas al mar y ya podías ver con una máscara caballitos de mar y podías ver corales y eso que desaparecimos, bueno, que lo desaparecimos en no sé cuántos años. Me tocó como vivir esa Santa Marta de esos 60s, ¿no? Pero mira lo interesante. Tú siempre, a través de tus canciones, lo que haces es que tienes un contacto muy cercano con lo que se denomina la vida cotidiana. Tú siempre le cantas a la vida cotidiana. Total. Sí, también porque esos artistas que también nos tocaron allá, que venían de las provincias, y por eso llamé mi banda, mi agrupación La Provincia, era gente muy sencilla, era gente muy ingeniosa, contando historias con un gran imaginario de historias y de cuentos, ¿no? Que siempre nos enriquecieron mucho el pensamiento. Y siempre estaban ahí, es decir, conocí a esos viejos que me contaron muchas historias. En esa infancia, ¿a quién escuchabas? ¿A qué cantantes? Se escuchaba de todo, escuchábamos de todo. Por supuesto, creo que fuimos educados bajo la severidad del bolero. Sí, tal vez porque éramos costeños y en esa generación de mis papás, lo cubano, lo puertorriqueño, ¿no? Todos esos grandes compositores cubanos y la música cubana, siempre nos identificamos como colombianos con ellos por tener también ese pie en el Caribe, usar las guayaberas, jugar el dominó. Siempre estuvo esa cubanía, estuvo muy cerca, sin dejar de lado la propuesta de nuestros boleros colombianos, mexicanos, pero recibíamos ya por la radio las baladas románticas, ya la música estaba ahí. Y tuve la suerte de una familia que se conectó siempre con la provincia. Mi tío Rodrigo hizo su rural como médico en Villanueva, que es cuna de acordeones, y atrajo a grandes de esos maestros a la casa, a Santa Marta. Mi papá también, como médico, siempre trabajó con las comunidades, con las poblaciones, y atraían gente que a mí me marcaron, o porque eran juglares, o porque eran pescadores, o porque venían y contaban historias del banco, de Plato, de ese Magdalena más profundo. Entonces siempre esa infancia fue llena como de personajes y de mucha historia y de mucha música, pero de mucha música que nos venía de afuera, ¿no? Entonces también éramos como tropicales, teníamos la historia del carnaval, es una historia muy cumbiera, ¿no?
Y nosotros en Santa Marta fuimos cuna de carnaval. Incluso el carnaval, los insumos con que Barranquilla crea su carnaval son los insumos samarios, son los insumos cienagueros, son los insumos de carnaval de una ciudad como Cartagena, que eran ciudades mucho más antiguas que Barranquilla, pero que después le dieron a Barranquilla todo ese insumo, además de todos los pueblos del río, porque el carnaval tenía que ver con la cumbia, y como el carnaval tenía que ver con la cumbia, el río es importante, y Ciénaga es importante, y el delta, y la depresión momposina, y toda la cultura chimila del río es importante, y los pueblos del río son importantes para el carnaval. Entonces nos criamos con un imaginario musical muy increíble. Mi mamá paisa, entonces oíamos Gardel. Entonces me da risa cuando me dices Carlitos, porque en Argentina me dicen Carlitos como le decían a Gardel. Y entonces mi mamá traía la parte paisa, entonces el dueto de antaño, las acacias, ya no vive nadie en ella. A la orilla del camino silenciosa está la casa. Yo me quería cantando boleros y me quería cantando música vieja. Y me gustó todo, llegué a vivir a Bogotá y ya me gustó el rock. Eso fue a los 10, 11 años cuando llegaste Sí, a Bogotá. a Bogotá, Una, sí. una ciudad fría. Claro, no una ciudad que yo conocía a través de la televisión, que me producía mucho miedo, porque claro, uno lo que veía en la televisión a veces de Bogotá y tú viviendo allá como en chancletas, tranquilo, ¿no? Era como una cosa, otro mundo, ¿no? Una ciudad que me producía mucho temor. Pero empiezas a descubrir, por supuesto, un amor por la música extraordinario, muy cercano al rock. Sí. Incluso empiezas Claro, a participar en el rock diferentes bares, tal vez. Sí, el rock me lo da Bogotá, pero Bogotá, claro, es que la Bogotá que yo llegué a vivir ya era una Bogotá muy musical también, con unas músicas muy particulares que no teníamos, digamos que no tenía yo en mi parte costeña. Un Serrat, por ejemplo, cuando llego a vivir acá, empiezo a vivir más de las culturas españolas, ¿no? De los cantautores, ya ahí estaba la época de los cantautores, que era lo máximo, pues. Entonces estaba de España, de Cuba, de Chile, de diferentes partes, ¿no? Y esa fue, pero después, ya cuando salgo del colegio, realmente descubro un poquito el rock and roll, cosas en inglés, pero muchas cosas poderosas en español, especialmente el rock argentino, y me marcó mucho Charly García, Luis Alberto Spinetta, poetas del rock en nuestro idioma. Carlos, y empiezas a experimentar una vida nocturna fuerte. Sí. En todos los bares y empiezas a tener una vida bastante diferente a la de Santa Marta. Sí, llegué de mesero a un lugar que era maravilloso que descubrí, que se llamaba Ramón Antigua, porque mi novia trabajaba de mesera en Ramón Antigua, y yo llegué allí también a trabajar y me di cuenta que ella hacían concursos con la gente que llegaba al sitio a disfrutar, salían concursantes de las mesas. Sí, se paraban en las mesas. Sí, pues eso era la fiesta, porque había una gran orquesta que era de un maestro, el maestro Córdoba, conocido como el Brujo, llegó de Chocó con una agrupación que se llamaba Los Negritos, y él cantaba en Ramón Antigua, tenía una gran orquesta. De esa orquesta del Brujo nació Guayacán y nació el grupo Nietzsche dentro de la salsa. Entonces era un nivel de música, y yo me cantaba boleros al principio, canté boleros, llegué a cantar vallenatos, hacía imitaciones, nos uníamos con otros imitadores que llegaban y mamábamos gallo. Y así nos rebuscábamos en muchos lugares. Llegué a un sitio de puro rock and roll que se llamaba Doña Bárbara también, y después amigos que me decían, tengo un café, ven, canta, un almuerzo, y así me la pasaba. Carlos, y tomas la decisión de estudiar publicidad. Sí. Y después estudias producción de televisión. Sí, yo estuve primero en la Escuela Nacional de Arte Dramático, de ahí me voy de ahí me llevan a RTI, me lleva a los cursos de capacitación escénica con Boris Roth, y entro yo también al mismo tiempo a estudiar publicidad. Entonces era la preparación, como en el teatro, era paralelo a que yo estudiaba un poquito en la universidad. Todo eso te da la base para ingresar al mundo de la televisión, que era en ese momento desconocido para ti. Sí, pero la publicidad me encantó mucho, disfruté mucho de mi universidad, y la oficina de posgrados de la universidad me ofrecía producción de televisión, detrás de cámaras, también me llamó mucho la atención. Y al final ese estudio que me iba preparando RTI y Boris Roth me llevó
a empezar a trabajar. Entré a Caracol, a Pequeños Gigantes, un programa de niños. Y después de ahí empecé en las novelas del mediodía, después pasé a los prime time, novelas de la noche. Revisando tu historia en Pequeños Gigantes, tenías un papel que era una especie de Tarzán. ¿Guineo? Sí, tuve varios personajes en Pequeños Gigantes para los niños, porque era como, además de que me daba la oportunidad de actuar, de cantar, de estar en una mesa creativa los lunes con todo el equipo de producción y dirección de la serie, del musical para niños, tenía la oportunidad de ser como un babysitter, porque llegaban los grabábamos fines de semana y era cuidar niños sábado y domingo. Entonces también era un trabajo, porque era trabajar con ellos y llegar a esos estudios de Gravy, que eso era como una cárcel, ¿no? Ahí llegabas y no salías de ahí. Ahí te llegaba el almuerzo, la comida, y ahí trabajábamos con niños y preparábamos toda la semana. Grabábamos en un fin de semana toda la programación de la semana. Entonces, tú tienes una participación muy importante como actor en diferentes novelas, desde Tiempo sin huella, Gallito Ramírez, entre muchas otras. Sí. Ahora vuelves a la televisión. ¿Cómo es regresar nuevamente al mundo de la actuación? Después, además de tantos años. Sí, sí, sí. Me di cuenta, volver me hizo recordar lo que yo amaba hacer esto, cómo amé en la vida que me pasara y tuviera la oportunidad de trabajar. Dijiste Tiempo sin huellas, fue una novela con muy pocas huellas que grabé con una compañía que hoy desapareció, se llamaba Punch Televisión. Fue la primera compañía de televisión que existió. Y volviendo a ser ahora, trabajando con Disney en el Club de los Graves, fue como recordar cómo me gustaba jugar a eso, cómo me gustaba jugar a ser alguien o jugar al juego de aquí están las luces, allá están las cámaras, este es mi compañero, tengo que hablar con él, con este tengo una escena, con este no. Fue algo increíble. Eso sí, por supuesto lo había dejado de hacer mucho tiempo y tuve la oportunidad de la visita de un profesor inglés que es de la escuela de Meisner, Steve, que es como uno de los grandes alumnos de Meisner, que están en el origen del teatro neoyorquino. Entonces hice como un seminario de volver a estar como con la dinámica del teatro y lo hice con mis dos hijas, tanto con Lucy como con Elena, que después trabajé con ella en la serie. Así que fue como volver al colegio con mis hijas, a estudiar un poco de Aún más teoría emocionante. y hacer ejercicios que son muy psicológicos, ¿no? Entonces fue muy especial. Carlos, cada vez que uno habla contigo, sin duda lo que uno experimenta es un orgullo patrio extraordinario. Cuando te escucha uno en un concierto, cuando te ve en una entrevista, y además naciste el 7 de agosto. Sí. Eso tiene su significado, Carlos. Yo sí creo, no sé si es coincidencia el 7 de agosto que sea mi cumpleaños, pero no, yo sí entendí que yo como artista tenía un papel. Cuando yo escogí hacer la música y escogí mi camino en la música, yo sabía que era como darle cariño a lo nuestro, ¿sabes? Como que que tenía que, como artista, que dar cariño a una herencia de la que recibimos de música, de cultura, de gente, de diversidad, de razas, de mestizaje, que no creo que hayamos valorado tanto como lo que vale, ¿sí? Todo eso. Entonces, nada, yo sentí una gran emoción porque ese camino de la música me motivó el afecto, ¿sabes? Como que un día yo ya de alguna manera me habían exportado, yo cantaba baladas y era feliz, me gustaba hacerlo, pero analizando mi vida en la televisión, analizando las cosas de mi país, analizando el afecto y la emoción que me producía la gente que me enseñó a acercarme a toda la música nacional, a valorar un bambuco, a entender un pasillo, a saber qué es un currulao y qué son unas chirimías, a saber qué es un pasaje, qué es un joropo. Me mantuvo conectado el afecto a eso. Entonces empecé a hacer las cosas por conectarme con mi papá, por conectarme con mi mamá, por conectarme con amigos de ellos que me marcaron mi vida. Y un día todos empezaron a irse por viejos, ¿no? Y yo como que más bien quise como que, éramos jóvenes, yo quería hacer música moderna, pero yo no quería copiar más. Yo quería inventarme algo nuevo que saliera como de nuestras raíces,
que fuera una manera nueva de entender y de valorar lo nuestro, nuestra música, y empecé por el vallenato. Empecé por el vallenato. Yo sabía que el vallenato no lo iba a enfrentar de la manera convencional, sino que yo ya tenía una experiencia y entendía que podíamos electrificar sonidos nuestros, que la gente lo sintiera, wow, esto está muy rockero, pero esto es nuestro, ¿sí? Porque al final el rock fue la codificación de patrones muy ancestrales del sur de Estados Unidos, de las colonias de los ingleses en el Caribe, de su herencia celta y de muchas cosas que se llevaron a los instrumentos eléctricos. Nuestro proceso fue como vivir lo mismo, como que había una cosa como de orgullo de hacer algo y que la industria me decía, no, eso no va a funcionar, eso no va a pasar. Sí, yo creo que esto es importante porque al final lo que me motivó a mí a hacerlo, lo que hice no era ni la fama ni pensar qué tan famoso iba a ser, sino que ya yo era muy feliz cantando en donde había cantado, me habían llevado a hacer novelas, hacía muchas cosas, pero yo decía, tenemos una herencia como colombianos tan increíble que podemos, ¿sabes? No, dejar de pensar que forma parte del pasado, que el folclore es un ente muerto, no, el folclore es un ser vivo. Y eso, entender eso es lo que me dio la oportunidad de hacer esto, el rock de mi pueblo, hacer un sonido nuevo que naciera de nosotros mismos. Tú has defendido el concepto de cumbiana. De hecho, está en tu libro, está en tus producciones. Cuéntanos un poco qué significa realmente cumbiana. Cuando tú buscas la historia de la cumbia, vas a encontrar muchas historias. Incluso dentro de nuestras regiones, el que es del Banco Magdalena, cuya capital es la cumbia, te va a decir es que la cumbia es de aquí. Y entonces si vas un poquito más arribita a la depresión momposina, donde el Cauca se une con el Magdalena y está Monpós, la tierra de Totola Momposina, dicen la cumbia es de aquí. Y si tú bajas un poquito más por todos los pueblos, te van a decir, no, la cumbia es de aquí. Y si llegas a Ciénaga, la historia de la cumbia es cienaguera. Y si vas al río Sinú, y si vas a las ciénagas de Lorica, te van a decir, las cumbias son de aquí. Porque aquí llegaron los asentamientos negros. Y si vas al Paso Cesar, donde nació Alejo Durán, el rey del primer rey vallenato, te van a decir, no, las tamboras y la cumbia son de aquí del Paso, río Cesar, afluente del río Grande de la Magdalena. Entonces yo decía, la cumbia tiene muchos lugares. Si le preguntas a un panameño, la cumbia es de Panamá. Porque la cumbia también era de Panamá. Porque Panamá fue territorio nuestro. Y le llegó del Magdalena Grande el vallenato. Y del Río Grande le llegó la cumbia. Cuando todos éramos todos, ¿no? Y entonces yo digo, descubrí que esos mundos eran culturas anfibias. Entonces yo estaba buscando un nombre que estuviera vacante, una palabra que no estuviera en el diccionario, que nadie lo hubiera usado para denominarle a la tierra donde nace, al mundo anfibio donde nace la cumbia, el nombre de cumbiana, uno solo. Y es tanto cumbiana la depresión momposina como el Banco, como el Delta, o como el río Sinú, o como las ciénagas de Lorica, o los lugares donde la cumbia, y como tú decías al principio de nuestra conversación, hoy la cumbia es hasta de México porque nuestras orquestas se las llevaron para allá. Entonces ya el mundo cumbiana, mira lo que es el mundo cumbiana, es casi una América, es casi una América. Hay una dimensión tuya, Carlos, que no todo el mundo conoce, y es todo lo que haces por el buen cuidado de los niños en Colombia. De hecho, esa producción tuya de Pombo musical es extraordinaria. Y no hemos terminado. Pombo fue una obsesión en unos años muy difíciles para nosotros. Y al mismo tiempo, el no tener ciertos trabajos que había tenido hasta entonces me dieron la oportunidad de hacer otras cosas. Y de quedarme aquí en este lugar haciendo eso, por ejemplo, musicalizando la obra de Rafael Pombo. Es un poeta tan valioso. La obra de él es lo que necesitan los niños hacer con el idioma, malabares. Sí, los niños para desarrollar ese cerebro, más que aparatos en un principio, necesitan de esa lectura, necesitan de esa literatura, necesitan de ese juego de palabras que son para desarrollar la capacidad intelectual. Creo que Pombo es un gran gimnasio. Entonces pensar en hacer música con la obra de Pombo fue extraordinario porque además siempre lo quisimos hacer. Y yo trabajo con muchos pombólogos, se podrían llamar, porque en su estilo, rockeros, amigos míos del rock que hoy trabajan en la música conmigo,
pero que fueron educados con pombo. Entonces les dio un nivel de versatilidad con el manejo del lenguaje que siempre me llamó la atención y yo terminé siendo también un pombólogo. Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustará más, y ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir, a lo que Colombia mande, no hay quien pueda resistir. O esa vaina de Pombo cuando dice, sea amable, activo, aseado, bondadoso, bien hablado, claro, más cauto en confianzas, sordo a chismes, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme, formal, grato, generoso, humano, buen hijo, esposo y hermano, leal a la ingenua infancia, justo, jovial, sin jactancia, y etcétera hasta la Z. Carlos, luego contaremos con un pombo musical segunda versión, seguramente. Tengo ya la segunda versión, tengo los 2 volúmenes, tengo el libro rojo, el libro amarillo, me hace falta el libro azul, que es Pombo Romántico. Son los poemas de Pombo que ya estamos empezando a... Y gracias por tener nuestro Gaira Música Local y empezar ahí. Tengo el tercer volumen en camino que se llama Pombo Romántico, es el libro azul. Y son musicalizadas las canciones de Pombo, los poemas de Pombo románticos. Entonces, hay muchos bambucos porque Pombo, yo no sé si alguna vez le puso música, no creo, pero sus métricas son súper bambucos geniales, ¿no? Así que estamos en esa parte de la producción. Carlos, tu amor por Santa Marta es extraordinario. Y la Fundación Tras la Perla realiza un conjunto de estrategias para ayudar a la ciudad. Sí, tú sabes que nosotros nos vinimos a vivir a Bogotá porque mis papás terminaron pues su relación. Y esa vaina tal vez de los momentos más difíciles de mi vida. Pero esa situación me hizo como aferrarme mucho a mi papá también y a su mundo, ¿sí? Entonces para mí fue como una cosa de aferrarme con más ganas, ¿sí? Entonces siempre, a pesar de la situación de ellos, nosotros tuvimos, y tal vez por el cariño de ellos y por entender la situación de 4 hijos en una situación como esta, siempre nos dieron la posibilidad de estar, de no perder, ¿sí? Eso que donde habíamos nacido, como habíamos nacido. Y de ese mundo que nos había dado mi papá, que era un mundo de sus amigos, de sus amores, de sus afectos, incluidos los músicos, incluidos los pescadores para quien trabajaba, la gente del hospital. Mi papá fue un médico de esos muy a la antigua, de entender su vocación como vocación de servicio a la comunidad. ¿Sí? No exactamente como la gran oportunidad para hacer dinero, sino que siempre fue y eso Una vocación de servicio. una vocación de servicio, pero que nos trajo gente maravillosa a la casa. Él atrajo gente, el cariño de él por la gente nos trajo ese cariño a nosotros y nos criamos ahí con los pescadores y visitando los barcos, porque él visitaba también los barcos. Y en el fútbol me dejó muchos amigos porque él trabajó en la Unión. Tú eres muy amigo del pibe. Sí, nos conocimos desde muy niños, además porque nos llamamos Carlos Alberto V, él es Valderrama, yo soy Vives, porque su papá era amigo de mi papá y porque nos conocimos desde muy niños y después de jóvenes, cuando ya vinimos a vivir a Bogotá, lo seguíamos mucho cuando empezó a jugar en la selección Magdalena, lo íbamos a ver a jugar aquí, cuando estuvo en la Unión, bueno, cuando estuvo, sí, el pibe es para un referente nuestro y para mí de muchos años de amistad. Carlos, 2 Grammy, 15 Grammys latinos. ¿Cuál has disfrutado más? No, todos. Yo nunca esperé ganarme ninguno y he recibido el cariño de la academia, han valorado ese trabajo. Sí, no trabaja uno mucho para los premios, no fue como, sabes, el camino que tomamos realmente no estábamos buscando así. Entonces empezamos como a encontrarnos las cosas, a ganarnos las cosas y a entender por qué nos daban los premios y entender el valor de lo que habíamos hecho y entonces profundizar más en ello. Entonces para mí ha sido muy importante ver el cariño de la gente por el vallenato, por las cumbias, me ha hecho volver a mirar ese territorio, entender ese territorio y ver cómo, y ser agradecido con él. Porque tanto los vallenatos como las cumbias son como nuestro rock y con el que hemos hecho nuestra modernidad, nuestra música, con el que una nueva generación hizo un pop. Es decir,
todo lo que hicimos, inspirados en los viejos compositores, terminamos generando cosas muy nuevas. Apareció una nueva generación donde estaba Fonseca, donde estaba Juanes, donde entendieron una nueva generación, hoy Camilo, muchos músicos del pop colombiano entendieron un poco que había una herencia con la que podíamos alimentar los sonidos de la música del mundo. Y yo creo que entender todo lo que nos había dado lo nuestro, para mí, en lo personal, me ha hecho como dónde puedo servir, dónde puedo poner al servicio el éxito que hemos tenido. Oye, Carlos, todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy siempre observan tus éxitos, tus reconocimientos, pero tal vez lo que no se ve es todo ese trabajo diario, todo ese esfuerzo. Tú siempre lo mencionas, una entrega total para ser fiel a tu vocación, que es un esfuerzo además grande, que es el día a día. Cada vez que sacas un nuevo álbum es una tarea titánica. Sí, ustedes que están en la universidad, yo digo que mis papás se ocuparon más de que valoráramos el trabajo y el trabajo de la gente, y que al final encontráramos nuestro trabajo para servirle a la gente, a nuestro país. Y yo creo que ese ha sido como mi camino desde que tuve la oportunidad de, como tú decías, cantar en un bar, ser mesero acá, irme a estudiar allá, entrar al teatro, luego a la televisión. Sí, ha sido un camino como de entender que formamos parte como de algo muy importante, pero que tiene su importancia fundamental en nuestro país, en nuestra comunidad, donde el trabajo, yo entendí que el trabajo de la música lo había hecho para mostrarle a nuevas generaciones que tenemos cosas increíbles, que tenemos que enamorarnos de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, porque no ha estado en nuestra historia. Eso no ha estado en nuestra historia. Y yo creo que siempre entendí mi trabajo, que tenía una importancia aquí, para mostrarnos nosotros. Yo he construido este lugar, el Cumbia House, que es este lugar que ves aquí en Gaira, que es una especie de templo de la diversidad colombiana, porque ves fotos y historias de nuestra gran diversidad, de nuestras regiones de Colombia, de entender y aportar como artista, ¿sabes? Como que hey, es posible que podamos vivir unidos en la diversidad. Ese es nuestro eslogan del Cumbia House, unidos en la diversidad, un país donde somos muchos países, y eso históricamente nos ha traído muchas complicaciones. Ahí está el siglo XIX con tantas guerras civiles, el siglo XX no ha sido diferente, seguimos tomados de los pelos. Y entonces nada, a mí la música me ha enseñado, y el arte, y viajar por mi país, y hacer una novela en la costa y una novela por allá en otro pueblo, irme a cantar al Amazonas, irme a pelear boxeo a Quibdó con el Fercho, ir a Buenaventura, es decir, como Aritoquieta, que viajaba por todo el país. Eso también me ha enseñado como a entender dónde nos hemos podido encontrar una sola idea de Colombia. ¿Cómo podemos conectarnos a tener todos una sola idea? Y si un país tan polarizado, tan dividido. Sí, pero está en nuestra historia. Es fácil verlo cuando uno estudia un poquito la historia, la colonia, todas las etapas, la etapa de la Reconquista, después un poco lo que pasó en la República, y cómo no fuimos capaces de reconocernos todos y de sufrir un poquito las consecuencias de todo eso. Y entonces nada, la música, no solamente en Colombia, la música te enseña a que estamos conectados, más conectados de lo que queremos con el mundo. Fíjate en la industria de la música, en la música anglo, si tú cantas en inglés, tú aquí, pero ¿qué género? Acá. Y si tú cantas en español, entonces tú por acá. Y si tú cantas, no, tú eres portugués, canta por aquí. Pero si tú haces folclore, no, si tú haces folclore acá. Pero si tú haces, muros y muros y muros y muros y muros en todas partes. Y la música te muestra puentes. Entonces uno no entiende, tú no vas a entender a Juanes si no entiendes que los ferrocarriles nacionales de Antioquia trajeron los corridos y las rancheras a los territorios de Antioquia, a los campesinos, y nació allí, de recibir todo eso de México, un sonido nuevo que llamamos de carrilera, porque como venía promocionado por el ferrocarril nacional de Antioquia, trajeron todo eso, y cómo se genera, y cómo al mismo tiempo el ska, de un folclore del sur de Estados Unidos, baña. Entonces tú oyes un corrido mexicano, y por qué es un ska, cómo se conecta la cosa, y por qué la charanga
de Cuba no se pudiese entender ni existiría si la revolución haitiana no hace que familias francesas se lleven los violines y las flautas al oriente de Cuba, no hubieran charangas y esos danzonetes franceses no hubieran llegado. Y cómo Lucho Bermúdez, la influencia de un Benny Goodman, de un Jimmy Dorsey, de un Tommy Dorsey, del swing norteamericano, de la big band, no se hubiese Lucho, ni Pacho, ni todos los grandes de nuestras orquestas tropicales se hubiesen inventado el género nuestro de nuestras orquestas colombianas. Es decir, la música te enseña, y que los argentinos no tuviesen un tango si en La Habana no hubiesen nacido las habaneras. Y cómo así te vas a encontrar que todos estamos dependiendo de todo, y que lo que hacía en su acordeón, lo que quería hacer Juancho Polo Valencia en su acordeón cuando tocaba Alicia Dorada, que fue su mujer que murió porque él se fue a parrandear y su mujer se murió, y lo que él quería tocar eran polcas, porque el campesino que recibía un acordeón decía, marica, llegaron las polcas de Europa, cuando el acordeón. Entonces, la música te enseña todo eso. Ahora que mencionas las rancheras, tú eres admirador de la música mexicana y de las rancheras. Ya, mi abuelo tenía una finca que se llamaba México. Nos montaba en un jeep y nos ponía un cassette de esos grandes de José Alfredo Jiménez y para la finca. Y uno Tú recolectabas cantaba, bananos. claro. Lo que sobraba para decir uno iba a vender algo en alguna parte. Me daban unos bananos esos de sobra, de los que salían con problemas, entonces no embarcaban. Carlos, Y salía uno por todo el barrio a vender los bananos a todas las tiendas. Bananos! Ya. Se comía uno la mitad. Carlos, uno de los desafíos que tienen los jóvenes hoy en día es el buen manejo de las emociones. ¿Cómo manejas las emociones? Sin duda, durante todos los conciertos, por ejemplo, todas las giras que realizas, que son más de 3 meses. En una gira debes sentir tristeza, alegría, toda clase de emociones. ¿Cómo las logras manejar? Bueno, yo soy muy llorón, la verdad. No, hay que llorar. Ya. Tengo amigos médicos que me han enseñado a llorar más, a entender que hay que llorar mucho. No, yo creo que es importante que ellos sepan que todos venimos con un propósito, que todos tenemos algo para nosotros y tenemos que encontrar ese lugar con nuestro trabajo, con nuestro talento, ¿verdad? Yo creo que ahí empieza todo bien cuando cada uno de ellos tiene la oportunidad de encontrar su lugar en las cosas que ama, en esos talentos que traen y que puedan ponerlos al servicio de la gente. Y la gente se va a sentir muy contenta encontrando su lugar. Yo creo que ahí la emoción empieza a funcionar. Creo que tener sueños aterrizados, ser feliz, entender que uno tiene que ser feliz. Si yo canto hoy en mi bar, para mí es tan importante como irme mañana a cantar en las ventas o en el estadio Maracaná. Para mí siempre valoré cuando era mesero, cuando cantaba, valoraba cada cosa, cada momento, mis pequeñas obras de teatro. Siempre lo entendí como algo muy importante. No tanto como un trampolín para ver si algún día llego o hago. Entonces me digo, para mí la felicidad, la emoción es que escogí hacer algo, que encontré la oportunidad de hacerlo en mi país, además, que tuve un espacio para mí. Y por eso, si yo puedo crear espacios para la gente, lo voy a hacer, porque yo encontré espacios para mí. Yo encontré gente en mi país que me dio trabajo, que me valoró, que me puso a prepararme, que me puso a estudiar para hacer cosas, que creyó en mí, me dio la plata para irme a grabar a un estudio y me patrocinó con una gaseosa. Y, ¿sabes? Yo tengo que generar oportunidades para la gente porque yo las tuve. Entonces, para mí eso, creo que la emoción tiene mucho que ver con uno sentirse bien y sentirse contento con lo que hace, sentirse pleno con lo que hace. Y creo que cuando uno empieza a buscar cosas más allá es porque uno tiene que valorar las cosas desde chiquito, desde la cosa chiquita. Pucha, si esto es lo que hay chiquito, yo soy feliz. Y queriéndolo así lo ves crecer. Yo creo que la emoción de la gente, al final la vida emocional depende de que la gente sea feliz y de que se sienta útil, que nos sentamos útiles y que encontrar al servicio de la gente. Eso me lo enseñaron mis papás y yo entendí que yo grabo esas canciones de esos viejos
modernas, y yo estoy pensando en ellos. ¿Cómo se sentirían ellos de felices que yo les mostrara esto? ¿No? Como que siempre la emoción mía tiene que ver como con estar conectado con esos espíritus, sirviéndole a esa Colombia con la que sueño. ¿Sí? Carlos, sin duda la mejor canción tuya va a ser la de mañana, porque tú siempre estás construyendo nuevas canciones. Pero hablemos de las canciones que llevas hasta ahora. Uy, Tu mejor canción, o no la que más sé. sientes. Yo sé, mi esposa me conoce, en mi casa me conocen, en el estudio me conocen. Yo soy duro, muy duro conmigo, porque claro, tomamos un camino de la creatividad, como que de ver todo lo que heredamos como colombianos. Eso me despertó una creatividad, ¿sí? Y entender como los procesos de la música en el mundo y todo. Pero era una prueba, error, era como la felicidad. Yo veo mis primeros discos y yo digo, ¿cómo me atreví a hacer eso? ¿Cómo me equivoqué aquí? Para el próximo voy a corregir aquí, porque no era necesario este patrón así, por yo tratar de hacerlo moderno, y resulta que yo cogí prestado del reggae una cosa, pero resulta que no necesitaba, porque ahora yo tengo aquí en la vaina colombiana una cosa que se parece, que mira, ¿sabes? Como que todo ha sido como que Es una construcción permanente. una construcción, y y un entonces en las aprendizaje letras, permanente. y aquí en las letras, yo me he dado duro. Entonces digo siempre, oye, la próxima canción, esa va a ser. O sea, la mejor es la de mañana. No, pero hay cosas hermosas que me emocionaron siempre. La Tierra del Olvido, que se volvió como un ícono para los colombianos, fue un momento muy hermoso. Recuerdo ya como si fuera ayer cuando hicimos esa canción, y las cosas que ya empezaba a decir, ¿no? Como que ya me habían exportado, yo no me quería ir, ¿sabes? Como que ya estaba cantando baladas y yo quería estar más cerca de Alejo o de Carlos o de Leandro. Sí, era muy hermoso, porque era encontrar también todo un movimiento de rock bogotano, que era importante. El tema Bogotá es importante porque Bogotá fue, incluso para nosotros, con un proyecto como de provincia, fue un detonante importante Bogotá, por los insumos intelectuales de la ciudad, que recibieron los músicos, los poetas, ¿sí? Los artistas, las escuelas. Bogotá, yo sé que hoy nos burlamos y decimos la apenas suramericana, y hay un pocotón de cuentos. No. La historia no se puede olvidar. Hoy no estarán pasando cosas pero Bogotá fue que a mí, como Samario, que llegué muy joven, me marcó oír la música que oíamos, los poetas que oíamos, estos personajes bogotanos en la música, en la misma política. Era una ciudad que te formaba, ¿sí? Entonces yo creo que ahí fue importante tener además muy cerca músicos como esta escuela de Pombo, como Carlos Iván Medina, Iván Benavides, los ingleses que ya estaban llegando a producir a Totola Momposina y que venían del Waka Bob con Peter Gabriel, y todo eso todo ese insumo lo tenía Bogotá, ¿no? De hecho, la mayor parte de tu vida has estado en Bogotá. Sí. Pero por eso siempre los colombianos mencionamos que tú eres el gran embajador de nuestro país. Has estado en todos los escenarios del mundo. Dime, ¿cuál escenario recuerdas? Yo sé cuándo empecé a volverme y me pasó naturalmente. No hay nada de postura, porque yo empecé a viajar en épocas muy difíciles. Empecé a viajar a varias ciudades en Estados Unidos, empecé a viajar a varias ciudades de México, empecé a viajar a varias ciudades de España, las más importantes. Y en una época donde la cosa colombiana, es decir, ya rayaba en el absurdo de la imagen del país, ¿sí? Porque sí pasaban cosas terribles, pero había una Colombia maravillosa de la que nadie hablaba. Entonces de esa me tocaba hablar a mí. Entonces yo cuando salía, el que hablaba mal de Colombia, entraba yo a hablar Carlos Vives, era un tema grato, el cantante, mira, pegó esta vaina, y era mi oportunidad de hablar de Colombia, mi oportunidad de hablar de los vallenatos, y de los pueblos, de nuestra gente, de nuestra diversidad. Y la gente se quedaba asombrada de que uno hablara de un país como si estuviera hablando de 6, 7 países diferentes, con diferentes formas de hablar, con diferentes formas y de culturas y diferentes formas de cantar. Y después me volví un historiador del movimiento musical, porque para hablar de nosotros los nuevos antes había que hablar de mucha gente que estuvo antes de nosotros. Pero después de mí empezaron a aparecer más y con mucho éxito, y yo los vi, y yo fui testigo. Entonces ya era un tema donde era hablar de una Colombia
diferente, ¿no? Carlos, nuestra universidad este año cumple 370 Increíble, años sí, sí. de Ya, servicio a algo la de la comunidad. historia. Sí. Cuéntanos, ¿cuál sería el gran mensaje para tantos jóvenes que están construyendo Sí, su sueño, lean que esa quieren historia. servirle al país? Lean esa historia de la universidad. Hace 300 años estábamos pasando por momentos muy importantes de nuestra historia y muy difíciles que pudieron haber tenido un destino mucho mejor para que hoy muchas cosas fuesen mejor. Entonces sí es importante ver esa historia. La universidad fue epicentro en una época donde el pensamiento, la ciencia, era algo maravilloso, maravilloso que pudo haber eh, marcado cosas mejores. Y pasaron las cosas que pasaron con la Reconquista y bueno, al final, y llega la República que no nos termina de conectar a todos. Y bueno, pero yo creo que para los jóvenes la historia es fundamental. Yo vivo agradecido con los historiadores por entendernos como colombianos, entendernos y no solo entender lo que nos pasó, que entiendo que a veces uno no quiere volver sobre las tragedias y sobre las cosas, pero es importante para estar frescos hacia adelante, para tener una visión mucho más clara de nuestro destino y de nuestro trabajo y nuestra labor en un país como Colombia. Carlos, tu agenda del día a día es bastante compleja. Yo hago que no tienes parezca. muchísimas Yo hago actividades. que no parezca. Yo hago que no parezca porque hay algo que uno no puede perder y es el niño. El niño no se puede perder y el joven menos se puede perder. Hay que tener como siempre conectado con eso. Y yo tengo mucho trabajo, pero yo a veces parece que no y salgo de mi casa como si no fuera para, como si no tuviera nada que hacer. Y a veces me doy el tiempo de parar en un parque, de volver a recorrer esos lugares, pasar a una tienda, saludar. Yo creo que sí, estamos llenos de compromisos que amamos porque nos han querido en muchas partes y hay que volver siempre a esas partes. Y tengo otra labor que yo sé que en la universidad les va a encantar. Yo me volví un imán de colombianistas. Bueno, cuéntanos qué es eso, cómo lo ves. Un imán de colombianistas, que de donde voy siempre aparece un colombianista. Alguien que sabe que yo soy colombiano y quiere hablar conmigo porque me quiere hablar las bellezas, que fue feliz cuando vivió en Colombia, que conoció tal cosa, que si yo he estado en el Chocó, que si yo he estado no sé qué, que él cuando fue profesor allá en Colombia hizo no sé qué y viajó al Nevado del Ruiz. Siempre me encuentro con un colombianista que me enseña, que me da una lección y que me dice, no, yo no me equivoqué, yo tengo que estar aquí es para amar este país y para trabajar por esta vaina, porque siempre voy a Suiza y me parecen profesores, gente importantísima, y todos son colombianistas, todos aman a Colombia, y a veces se preguntan todo eso, que caramba, ¿qué pasará en Colombia? ¿Por qué tan agarrados? ¿Por qué con tantas diferencias? ¿Por qué tan peleados? Si esa Colombia que yo conociera. Entonces me llena de amor por Colombia, viajar. Tú eres una persona con muchísima curiosidad y una creatividad extraordinaria. ¿Cómo desarrollar esas competencias en los jóvenes? Sí, yo creo que la universidad te acerca a la información fundamental para conectarte desde tu corazón, para entender quién eres tú. Porque es que no somos diferentes al resto del planeta ni al resto de los seres humanos. Entonces, pero tienes una herencia aquí en tu casa, en tu corazón guardado, que son unas herramientas que tienes que son valiosísimas para tu desarrollo. Es decir, a veces miramos mucho hacia afuera y nos olvidamos a veces de mirar hacia adentro. Y a veces para entenderlo de adentro tenemos que entender las cosas que pasan afuera, porque al final Colombia es un país que también fue moldeado por la historia y por las grandes potencias del mundo que nos mandaron tecnologías y corrientes y culturas y todos nosotros somos permeados por todo eso, entender nuestro papel en el mundo, cómo nos toca valorar esto, cuidar esto que tenemos y aportarle al mundo de esa esencia que es nuestra, nos hace diferentes y nos hace mejores ingenieros, nos hace mejores abogados y nos hace mejores médicos. Hay una información que tenemos que viene de nuestra casa, que va a ser importante para la creatividad, para marcar diferencia. Oye, Carlos, muchas gracias por abrirnos tu corazón. Es muy importante
que los jóvenes No, puedan ver estoy el viendo- detrás de cámaras de Carlos. Te lo agradecemos muchísimo. Dinos, ¿cuál es la canción que tú le dedicas a los jóvenes de Colombia? Ay, todas. Todas, porque las empezó a hacer un joven. ¿Cuál podría ser la más? No, es que es muy difícil, pero... no, los invito a que oigan ese último álbum que se llama Cumbiana. De pronto hay un disco que se llama Cinerama, donde estoy medio haciendo un rock de mi pueblo y me estoy preguntando eso, ay, ¿qué nos pasa? Que no cuidamos nada de esta tierra, ¿qué nos pasa? Ay, qué dilema, siempre queriendo ser lo que no somos, qué dilema. Mira que la historia es como un gran cinerama, di cuál es tu parte en la escena. Y es bacano porque es un rock como basado en un patrón muy cumbiero, con un flauta de millo, pero súper moderno y con un mensaje importante. Bueno, Carlos, muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, gracias a ti, Alejandro, y a toda la gente de la Carlos, muchas universidad. gracias. Y, Oye, y muchas a la gracias. famosa Rito Quieta, cuando la veas me la saludas, por favor. Que no la olvidamos, que esa marca es inolvidable. Oye, muchas gracias, de verdad, Carlos. Ay, ¿qué nos pasa? Que no cuidamos nada de esta tierra, ¿qué nos pasa? Ay, qué dilema, siempre queriendo ser lo que no somos, qué dilema. Mira que la historia es como un gran cinerama, di cuál es tu parte en la escena.